Hola amigos y bienvenidos al blog de la virtualización español en el canal YouTube. Un día más, como siempre, con José María González explicándote un nuevo truquito relacionado con el tema de la virtualización. Hoy vamos a hablar de los discos thin y los discos thick con CK, cómo convertir un disco thin a thick y viceversa. Bueno amigos, pero antes de empezar vamos a ver cómo podemos identificar un disco thin o thick en una máquina virtual. Como veis aquí tengo seleccionado la máquina virtual Windows 2003 y si me voy a la pestaña de Provisioning Storage, como veis puedo ver que son 3.75 gigas que esta máquina puede ver en realidad, pero que en realidad efectivamente solo está usando 1.35, mejor dicho 1.37 gigas de esos 3.75. Como veis, a simple vista este disco es thin, es decir, no está usando todo el disco que le hemos dado durante la creación de la máquina virtual. ¿Cómo lo podemos ver también? Muy fácilmente. Fijaros, si hago un browse de este data store y me voy a su directorio y bajo para abajo, veréis que este disco es thin, es decir, le hemos aprovisionado con 3 gigas y medio y solo está usando 1.4. La mejor manera y más identificativa de ver si este disco es thin o thick es básicamente editando las propiedades de la máquina virtual y seleccionando el disco virtual. Como veis, aquí os dice muy claramente que este disco es thin, es decir, que no estamos usando todo el disco que hemos asignado a esta máquina virtual durante la creación de la máquina virtual. Bien, ¿cómo inflamos un disco o convertimos, mejor dicho, un disco thin en thick, es decir, en un disco monolítico? Bueno, pues también hay unas 3 alternativas. Vamos a ver, la más sencilla es hacer un browse de este data store, seleccionar el disco UMDK de esta máquina virtual con botón derecho y decir inflate. Vamos a seleccionar inflate y esto te dará una serie de minutillos. En este entorno que yo tengo de pruebas tarda mucho más que en un entorno de producción. Pero vamos a dejarlo que termine, pausaremos el vídeo para que no te comas estos 8 minutos de espera y volvemos otra vez cuando el disco ya esté inflado. Y voilà, aquí tenéis un disco convertido a formato monolítico, a formato thick. Como veis ahora, la columna de provisioning ha desaparecido y tenemos un disco con 3.6 gigas. También lo podemos ver en esta pestañita. Si miramos el Thin Provisioning Storage, tenemos que son 375, pero el storage usado es 350. Aquí debería de ser lo mismo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es lo que pasa con el swap file en una máquina virtual? Cuando la máquina virtual está apagada, como en este caso, el swap file no existe, el fichero swap file no existe. Si encendemos la máquina virtual, estos dos valores, Provision Storage y Use Storage, deberían de ser iguales, es decir, deberían de estar en 3.75 gigabits para que veáis que esto, pues efectivamente, ha funcionado. Vamos a hacer un power on de la máquina virtual y fijaros en este valor, cómo va a cambiar una vez que la máquina virtual esté encendida. Ahí lo tenéis. Como veis, tenemos usándose los 3.75 gigas que hemos asignado a la máquina virtual durante la creación. Es decir, no estamos usando un disco thin, es decir, estamos usando un disco monolítico porque lo acabamos de inflar. Y bien, y tú te preguntarás, ¿y cómo hago la operación inversa? Pues bueno, la operación inversa la podemos hacer, fijaros, con nuestra herramienta favorita de migración de máquinas virtuales, que nos va a permitir, como sabéis, cambiar nuestro UMDK de un data store a otro y durante el wizard de migración nos va a pedir que cambiemos de formato al disco si lo deseamos. Vamos a seguir, fijaros, aquí nos dice si queremos volver a un disco thin o dejarlo como estaba. En este caso sería un disco thick. Con lo cual, esta es la forma de pasar de disco monolítico, de disco thick, a disco thin. Es el paso inverso. No lo voy a hacer porque es perder el tiempo. Solo os enseño cómo hacerlo, vosotros hacerlo en casa, esto sí lo podéis hacer en casa, y voy a cancelar este wizard. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Como ves, ha sido algo muy sencillito, pero que creo que es muy práctico durante nuestras labores de administración a diario. Y como siempre, te emplazo a un próximo episodio el próximo lunes, aquí en el blog de la virtualización en español, en el canal YouTube, con José María González. No lo olvides, cada lunes, aquí estamos. Hasta luego.